todos, hola, ¿qué tal? Estoy encantado de verdad de participar aquí en este festival. Lo primero quería agradecer a Mike y Mili. También he conocido por ahí a Cristina, que nos hemos estado maileando y tal, pero no la ponía cara. Y en general a todos los que hayáis participado en este maravilloso festival, que todo lo que sea celebrar la fotografía, es un poco cursi decirlo y un poco obvio, pero de verdad que se agradece. Los que vivimos de esto por y nos fascina encima, que es vocacional, pues cualquier gesto fotográfico en el que puedas ayudar, aportar cosas, que te inviten, pues es maravilloso. Y en segundo lugar, pues también a esta ciudad, pueblo maravilloso, que también os ha facilitado, ¿no? El que se haga un festival tanto en Javia como en Denia. Entiendo que están ayudando a difundir un poco la fotografía con una mirada de autor, que es yo creo que Mili y Mike y los que os secunden y os ayuden, es un poco lo que estáis intentando difundir, ¿no? Una mirada fotográfica de autor, pero para y por el pueblo, ¿no? Porque mi expo, por ejemplo, está en la calle y es bonito celebrar eso, ¿no? Yo, por un lado, estoy aquí con una exposición personal, de trabajo personal, que no es demasiado lo que refleja mi trabajo comercial. Ahora aquí estoy para hablar de mi trabajo, porque así también me lo sugirieron el festival. Estoy aquí para hablar de mi trabajo en la fotografía, en la música española principalmente, aunque aquí tenemos, bueno, él vivió, desgraciadamente murió hace no mucho, pero bueno, él vivía en España, pero no era español, un trompetista maravilloso. Pero que yo he estado, pues ya llevo 27 años, que flipo cuando lo pienso, 27 años haciendo fotos de músicos españoles sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy vengo a hablar, esa horita o los 45 minutos que sean, un poco de mi periplo en la fotografía, en la música, fotografía de encargo, que también, como saben bien Mike y Mili, yo defiendo mucho que dentro de la fotografía de encargo también se puede trabajar la autoría, ¿no? O sea, que parece un poco incompatible y yo resulta que lo he defendido siempre. No hago apología de que la mirada personal también se instale en los encargos comerciales, ¿no? Que tienen otras necesidades que las propias del autor, ¿no? Que de hecho se parte de eso, se parte de lo contrario, no se parte del folio en blanco de un creador, sino que se parte de unas necesidades de otros, ¿no? A veces es una agencia, en este caso, para hablar ya y centrar el tiro en el mundo de la música, se puede partir desde un lugar como más comercial y más grandote, como es una compañía de discos, pero otras veces es el propio artista, otro artista, que eso es lo que me interesa, la transversalidad de miradas artísticas. El otro artista es un músico o un grupo, da igual, que tiene una necesidad también visual para contar su obra artística. Y ese juego me parece maravilloso. Entonces, he tenido la suerte de que la música me ha acompañado y me ha hecho crecer y me ha hecho mejorar como fotógrafo, como persona también, ¿no? Pero como fotógrafo, porque resulta que entre las disciplinas que me apasionan desde muy joven, una ha sido la foto, obviamente, otra ha sido la música y el cine. Y entonces también me empeciné, desde que empecé a esto de la fotografía, a intentar ir a los máximos de cómo me podía dedicar a la foto, ¿no? No solamente desarrollar proyectos personales, que sabéis que tienen otra dirección, son otros canales, a veces son también profesionales, ¿no? Porque la industria del arte también es profesional actualmente, pero bueno, podría, como tantos otros amigos y colegas, dedicarme a otra cosa y hacer lo que me diese la gana en foto, pero yo decidí voluntariamente, testarudo que soy, que podía caminar en esto de la fotografía, en mi pasión, desarrollando también encargos y viviendo de ella, pero intentando aportar esa mirada de autor, ¿no? No sé si he hecho el requiebro, me habéis entendido. Y ese ha sido mi periplo y sigo con él, ¿no? Aunque no todos los encargos terminen y finalicen con los acabados ideales o los que yo firmaría al 100% en un trabajo personal absoluto, sí se acercan. Y de hecho, os diré también que mi paralelismo de trabajo personal y trabajo comercial, hoy más que nunca en esta ciudad, en este pueblo, perdón, es pueblo, se puede ver en la exposición personal, pero yo los mezclo, o sea, no es ni mejor ni peor para mí. No es que uno me dé de comer y el otro me da satisfacciones artísticas. Para mí me dan más o menos la misma satisfacción global, ¿no? En uno desarrollo y ayudo y soy útil para otras artistas, otras miradas y para otras necesidades, a veces son más comerciales, pero en fin, que para mí es un todo, ¿no? La fotografía para mí es un todo en el que
bebo de las diferentes disciplinas en las que me ha interesado estar. La música ha sido una de las más importantes, por razones también familiares incluso. Siempre empiezo hablando de mis orígenes, ¿no? Se ha hablado que llevo 27 años en esto de la música, porque mi punto de partida oficial, aunque hay otros gérmenes, pero fue mi primera portada de disco, ¿no? Mi primera portada de disco, vamos a ver si esto funciona, vamos allá. Esta sería la segunda, a ver. Mi primera portada de disco es, en el año 94 se publicó en el 95, ¿no? Pero es mi hermano, solo tengo un hermano que es mayor que yo, y él comenzó mucho antes que yo una pasión loca por la música que le llevó pues a dedicarse a la música. Es largo también de contar, pero bueno, él estaba estudiando una carrera de filología y yo estaba estudiando imagen y sonido, ¿no? Pero él, su pasión era la música, y resulta, por una serie de azares y cosas que al final no eran tan azar, pues que acabó haciendo un disco, su primer disco, y él, en esa época, yo estaba estudiando mi carrera, en la suya, y de repente ese disco, pues Javier le fichó una compañía, le fichó también de una manera divertida, estaba tocando en el Retiro y vino un productor, como un cuento un poco de hadas, ¿no? Oye, ¿quieres hacer un disco y tal? Y el tío, pues resultó que bueno, se lanzó a hacer un disco con una multinacional, pero poniendo, porque él es bastante más artista que yo, es un poco más enfant terrible. Entonces, bueno, él marcó las pautas claras de lo que tenían que dejarle, que era sobre todo libertad creativa, y entre otras cosas, pues en esa época que él era un yogurín y yo más, tendría pues eso, 20 y pocos años, yo estaba en el 94, ¿qué edad tenía yo en el 94? Pues yo tenía 21 años y él 24. Entonces, en esa edad, pues él planteó, quiero que haga las fotos mi hermano, ¿no? Una cosa que parecía también un poco, porque a mí me pareció como una locura, ¿no? Decir, hostia, pero ¿cómo voy a hacer yo estas fotos? Yo ya hacía fotos, ya tenía mis estudios y tenía mis proyectos personales, pero me parecía una locura hacer una foto que saliese de portada en una multi. Pero en esa época, pues igual, con mi testarudez, decidí currármelo muchísimo, muchísimo. Preparé un storyboard, un dossier para un poco demostrar a la compañía que la cosa era seria, que yo me lo tomaba en serio. Entonces localicé 2 meses antes, preparé todo de una manera que nunca he preparado tanto, una presentación creativa de un disco, ¿no? Y la gente de la compañía dijo, pues para adelante, por supuesto. Y la cosa salió bien, al punto bien de que ese disco tuvo mucho éxito, ¿no? Luego Javier ha llevado una carrera mucho más alternativa, que sigue trabajando como músico, pero ya no es una persona conocida en la calle. Pero este disco, boom, de repente reventó. Fue la nueva ola de los cantautores. Algunos que tengáis un poco mi edad o similar, os la recordaréis, otros ni idea. Pero la cosa es que ese boom hizo que también mi trabajo estallase. Estallase, quiero decir que el efecto bola de nieve, ¿no? que el trabajo al final llama al trabajo. Este trabajo, que tenía un arte cuidado, lo cuidamos él y yo. Solo os enseño la portada, pero bueno, había una contraportada, un desarrollo interior, una promoción también. Para ser tan jovencillos teníamos las ideas un poquito, bueno, claras. Mi hermano tiene la idea muy clara y yo le acompañé en este viaje con mucho miedo y con mucho pudor. Y sucedió muy inmediatamente, aparte de en otras disciplinas fotográficas mías que hoy no da tiempo a contar, yo estaba trabajando en otros universos, con el mundo del cine, con el mundo de la moda, pero en este mundo musical en el que me movía, porque Javier y yo teníamos la misma pandilla, y entonces conocía a sus amigos y a los que empezaron con él, Pedro Guerra, lo sonará también, gente así, pues, hostia, qué chula, pues me haces unas fotos, Jero. Era un poco este comienzo. Y entonces este disco hizo que esa difusión de ese pelotazo que dio, pues que me llamasen otras compañías y otras bandas. Oye, has hecho tú esto, queremos que hagas esto. Y empecé a trabajar de natural en proyectos que no había soñado, con gente ya incluso reconocida, ¿no? O sea, en esa época, por ejemplo, pues Jorge Drexler, que ahora es un tipo que conoceréis todos, porque luego ganó un Oscar con una canción, en fin, Jorge vino a España, también yogurín, un poco mayor que nosotros, y vino a España pues a ver si hacía las Españas, ¿no? Aquí hacemos las Américas, y él vino a hacer las Españas o las Europas, y pues bueno, le conocimos por cosas también personales, de que era nuestra pandilla, nuestro universo, y le hice su primer disco en España también, ¿no? Después que el de Javi. Le hice su primer disco, pero de natural, y también pues Jorge empezó también a crecer muy rápido, ¿no? Pero como eso me fue sucediendo, que esta difusión que tuvo el disco de Javier, pues me generó pues que algunas bandas reconocidas
llamase a mi puerta. Es un poco así, más que no tuve ni tiempo de llamar. Así que en el mundo de las revistas y en otros universos he tenido que llamar a las puertas para que me conozcan, enseñando. Antiguamente íbamos enseñando un portfolio físico, ¿no? Un book con fotos y con copias de papel, y llamabas a las puertas literalmente, ¿no? Llamadas a directores de arte de revistas. Pero en la música fue efecto bola de nieve, ¿no? Productores que decían, tú has hecho esto, un músico de Javier que de repente tenía un proyecto, en fin, cosas que hicieron que en muy poco tiempo, en esos años, empecé a hacer portadas como a lo loco. Y yo todavía vivía con mis padres, estaba con el deseo y la energía de dedicarme a ello, pero ni mucho menos sabía que iba a ser tan rápido. Empecé a tener unos ingresos que no preveía, que entonces no estaban nada mal, y yo seguía viviendo con mis padres, pero rápidamente también me di cuenta que me podía lanzar, o que quería lanzarme. Luego ya veremos, no sé si cuántos fotógrafos hay aquí en la sala, pero que esto del freelancismo, porque no he empezado por ahí, pero os cuento, soy autónomo, soy un freelance, o sea, nunca he tenido, no he estado en ninguna empresa, me dedico soy como jefe de mí mismo, pero también esclavo de mí mismo, y que este periplo de 27 años no es un periplo de rosas, o no es un valle de rosas, ¿no? Tampoco de lágrimas, porque es lo que amo, ¿no? Pero como sabéis, creo que los que os dedicáis a esto, es difícil también. El propio mundo de la música, ya apenas hago música. Ahora os diré que en la última fase he vuelto ahora, está reconduciéndose de forma natural y estoy trabajando otra vez para los músicos, ahora os contaré. Pero durante un periodo muy largo yo he visto cómo ha ido cayendo la industria musical en una crisis de mil aspectos, ¿no? Pero una crisis económica y una crisis profunda de su sistema de trabajo, ¿no? Pues como sabéis, del vinilo al CD, del CD a las crisis económicas, fusiones de multinacionales, en fin, he vivido todas las etapas de la música, de la última era dorada de la música, en la que había grandes presupuestos, se grababan los discos fuera, se mezclaban en Nueva York, se viajaba, el fotógrafo viajaba con las bandas. Esa última etapa dorada, que la gran etapa dorada, los grandes maestros son los americanos en esto de la música también. Si alguno sabe un poco de cultura fotográfica musical, Annie Leibovitz, os sonará a algunos, ¿no? La gran fotógrafa de música. Anton Corbijn es un holandés, Annie es americana. Ella se iba de gira con los Rolling Stones, ella fue una de las fotógrafas de los comienzos de la revista Rolling Stone. Para mí era como una maestra, ¿no? Una maestra de la que aprender muchas cosas, no solo a fotografiar, sino cómo era esto, ¿no? De maravilloso, más allá de fotografiar, aprender a cómo trabajar al lado de otro creador, de creadores que encima están delante del público, con sus egos y sus miserias, ¿no? La tramoya, como más o menos entenderéis todos, lo habréis visto en documentales, la tramoya de la rockstar, ¿no? Es una tramoya que hay que entender. O sea, no es saber hacer fotos bonitas, que esa es la intención de un fotógrafo, ¿no? El crear a través de imágenes cosas bellas y transmitir ideas, impresiones, emociones, pero con el tiempo, haciendo esa vista de pájaro de uno mismo, pues se entiende que es tan importante casi entender ese universo de que estás fotografiando personas. Ahí viene ya mi otra parte de retratista, ¿no? Que en el universo en el que me muevo, yo no me quiero clasificar, ¿no? Pero la gente me conoce como un retratista, ¿no? En todos los ámbitos, porque retratos hago en la publicidad, en el mundo de las revistas. Entonces, al fin y al cabo, lo que he descubierto con los años de eso, de conocerse, de aceptarse, es que además de la foto, me gustan mucho las personas, ¿no? Si no, no estaría con esa etiqueta de retratista. Y para fotografiar músicos, en concreto, todos somos normales y todos somos diferentes también, ¿no? Pero un músico o una banda tienen esa peculiaridad de exponerse y de tener mucho éxito y de gestionarlo, ¿no? Y de que alrededor haya, pues, una serie de círculos, intereses, que hace que sea interesante entenderlo y ver cómo es igual de importante atender a esas cuestiones de cómo llegar a la cáscara, ¿no? Cómo llegar, me he quedado en esta diapo, pero voy a ir porque no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, aquí estábamos, yo iba a hablar un poco de Javi. Como veis, este ser, que es mi hermano, pues ha pasado por el jovencito veinteañero cantautor a un señorcillo así con bigote, que le hice ponerse en un proyecto, y luego ya pasó a este friki maravilloso en lo que se está convirtiendo Javi, ¿no? Ahora va vuelto al rape. Pero bueno, y esto es en Benidorm, esto es otra historia, pero bueno, esto es otro proyecto que le hice a Javi en Benidorm.
pero podemos ir, voy a charlar con esta especie de memorabilia, ¿no? Aquí podéis ver como una especie de mosaico de portadas que he hecho hay muchas más, pero bueno, durante un largo periodo. Esto pertenece más a esa etapa dorada de los 90, finales de los 90 hasta 2000, hasta casi 2010, que luego ya dejé de trabajar con el mundo de la música de una forma continua, por lo que os he explicado brevemente, ¿no? Porque esos ciclos pasan, los presupuestos cada vez eran mucho más contenidos, el formato, también el paso de la fotografía analógica al digital aceptó a todos los géneros de la fotografía, aceptó a los propios fotógrafos que nos teníamos que reciclar, entenderlo, los fotógrafos que veníamos del analógico, pero afectó también a los flujos de trabajo con la industria, a que los recortes presupuestarios que se supone que tiene el mundo digital también hicieron que fuese ajustaron mucho los presupuestos para trabajar con la industria. Entonces empezamos a caer, los que estábamos trabajando con unos presupuestos grandes, a caer simplemente, nos dejaron de llamar porque era más fácil llamar a gente que empezaba con el digital y que tenían unos presupuestos y unas condiciones más fáciles que trabajar con gente que venían de otra época, ¿no? Eso es una de las razones, hay muchas más, ¿eh? O sea que no quiero culpar ni tirar balones fuera, son cosas que tampoco las digo con ningún tipo de frustración ni de culpa hacia nadie. Entonces, bueno, básicamente, antes de seguir, porque yo soy una bala, quería también enfocar que me gustaría decir, que siempre lo digo, que cualquier cosa que queráis interrumpirme será muy, muy bienvenida, porque yo estoy aquí sobre todo para ser útil para vosotros, y es que me apetece mucho que cualquier persona que se quiera detener en lo que sea no sé muy bien, cada uno viene por una serie de características, uno para pasar el rato, otros porque les gustaría ser fotógrafo en la música y otros por cuestiones de técnica fotográfica, cualquier cosa que consideréis, paradme porque será más rica todavía la historia esta. Entonces, lo que os decía, en esa época estuve trabajando con gente, como se hablaba antes, ¿no? A mí, gente que admiraba. O sea, aparte de mi hermano, que pues, lógicamente le admiro, pero por otras razones, pero era mi hermano, pero gente que estaba consolidada, pues leyendas o estrellas de la música en España, y me tocaba de repente asimilar eso, ¿no? Asimilar la parte psicológica, decir, hostia, me han llamado para hacer fotos a Fangoria. En este caso, es la primera vez que Fangoria, en su historia como grupo, hacían una portada visibilizándose. Siempre habían hecho portadas gráficas sin salir ellos, por decisión artística, y resulta que me llamaban para hacer una foto que iba a ser portada, y hostia, ese tipo de responsabilidad artística, profesional, pues bueno, supone retos que tienes que gestionar, ¿no? De una manera también emocional, y bueno, ese tipo de cosas. Esto es otra leyenda, es un cantautor de los 60, maravilloso, que admiro mucho porque es un poeta, todavía afortunadamente vive, y es un hombre que también me encomendó pues el hacer una foto de uno de sus discos, de dos discos en concreto. Pero bueno, aquí también puse un díptico para hablar. Este dossier que preparé, no lo preparé para esta charla, lo preparé para una charla más larga, iré más rápido con él, os pido disculpas. Pero bueno, aquí estoy hablando un poco también de la intervención que sufre una foto, ¿no? En el mundo de la música. Generalmente una foto hecha para un músico va a ir a una revista, principalmente a una portada de disco, a su promoción, y normalmente va a incorporarse otros creativos u otros actores que hacen que esto pues, se convierta en una portada, y que haya un diseñador gráfico, incluso que haya otros creativos que toman decisiones que a veces sí que mejoran el resultado, otras para ti no, y otras pues bueno, pues te sorprenden gratamente, ¿no? Bueno, aquí podéis ver pues cómo de repente de la foto original al arte del disco pues hay un cambio, y es interesante, ¿no? Ver aquí, por ejemplo, ¿no? El mismo Rosendo, ¿no? Otra leyenda entonces y todavía, que me tocó fotografiar y que tuve pues la suerte de retratarle, y bueno, pues el disco, el álbum era el de la derecha. A mí me gusta más el single porque es más limpio, pero bueno, me interesaba más la foto del medio, ¿no? Que también se utilizó en promoción y salía limpia. No siempre me gusta que las cosas estén limpias, pero claro, la foto de la derecha pues es una foto que está de forma absolutamente secundaria y testimonial. Esto puede pasar, ¿no? En el mundo de la fotografía de encargo hay una serie de pactos, cuanto más hablados estén mejor. O sea, hay una serie de pactos que con la edad también
pues gestionas mejor, de decir en qué sitio estoy. Se puede elegir cuánto pueden transformar tu foto. En el mundo de la fotografía de autor pura y dura se entiende que no, pero en otros mundos de encargo autoriales en los que estás firmando hay una fina línea, ¿no? Al igual que con la publicidad hay un pacto claro de no firmo y esta fotografía es un mero una parte de la cadena simplemente, pero luego se puede transformar hasta lugares insospechados. La fotografía en la que firma el autor, como es el caso mío con las portadas de discos o en las revistas, tiene que haber también hablarse bien de cómo se va a transformar eso y si ese pacto es aceptable para las dos partes, ¿no? Entonces, en general no he tenido grandes problemas con eso, pero suceden cosas en las que pues, no te sientes identificado con esos acabados, ¿no? Y bueno, pues es interesante también ir entendiendo ese proceso, aceptándolo y saber lidiar y qué pedir y qué no pedir antes de hacer una sesión, de acometer una sesión de este tipo, ¿no? En la que va a salir tu nombre, ¿no? Porque lo que he dicho al principio de la charla es que yo soy una persona concienciada con la fotografía de autor en todas las disciplinas que trabajo, ¿no? Salvo, también hago publicidad y en esos pactos en la publicidad normalmente también me suelen llamar por una mirada peculiar. Aunque no se firme el trabajo, muchas veces tengo la suerte de hacer campañas de publicidad en las que se me tiene en cuenta mi estilo y mi mirada personal, ¿no? Aunque luego, insisto, el objeto final no sea, por supuesto, ni mi promoción, ni que se note eso necesariamente, ¿no? Pero sí que yo procuro, en la medida de lo posible, que me usen para eso, ¿no? Cuando no me usan para eso, en la publicidad los pactos están más claros. Yo ya sé que quieren de repente, no sé, pues a una celebrity sonriendo y a lo mejor yo no la haría sonriendo, pero si el pacto está desde el minuto 1 en un despacho, en un boceto creativo que ha hecho una agencia de publicidad, está todo bien también, ¿no? Porque lo he aceptado y tengo que ser consecuente, ¿no? Pero volviendo a la música, en la música también he de deciros por qué voy y vengo de la publicidad. Porque al fin y al cabo yo he trabajado en la industria musical, que es una industria en la que hay sellos independientes, en la que he trabajado para artistas directamente que me llaman ellos, artistas que te llaman ellos pero detrás hay una compañía y luego tienes que lidiar con todas esas cosas. O sea, al final también puede parecer algo similar a la publicidad. Hay gente que lo ve así. Mi interés principal en el mundo de la música son los artistas. O sea, yo donde soy más óptimo, donde soy más útil, una palabra que utilizo mucho últimamente, creo que es estando cerca de los artistas. Es una palabra que se me viene grande y que todavía estoy procesando si soy artista o no. Es un debate interesante, son palabras, ¿no? Pero con amigos últimamente hablaba de qué ser artista o no. Se me queda muy grande, pero al fin y al cabo, creador también es otra palabra que hemos debatido últimamente mis amigos y yo, si era demasiado grandilocuente o no. Yo creo que todos somos creadores, todos somos artistas, bla, 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 por supuesto. Y entonces me atrevo a decir también ya que, quitándole la pomposidad a esas palabras, me gusta estar cerca de la mirada libre de un artista, entenderle, a un músico, entender lo que quiere contar con su música y cómo lo podemos poner a imagen, ¿no? Y eso es lo que, si se puede, lo he hecho siempre. De hecho, cuando no se puede y cuando ha derivado un trabajo comercial en un trabajo de encargo, bueno, esto es un ejemplo de lo que sí se puede, ¿no? O sea, creía que iba a venir otra cosa. Esto es un ejemplo de trabajar con un artista, no sé si algunos, bueno, muchos le conoceréis, otros más jóvenes no, pues esta persona fue el líder de Radio Futura, una banda muy importante dentro de la música española, y luego él se hizo, y ahora ya sigue siendo Juan Perro, su trabajo, su trayectoria musical como en solitario, se puso un sobrenombre, Juan Perro, se llama Santiago Userón, y tuve la suerte, creo que no sé si fue su primer disco en solitario a lo mejor, de que me llamase para fotografiarle. Cuando era en Radio Futura yo era muy joven, no llegué a esa época, me habría encantado, y cuando me llamaron para fotografiar a esta persona para su álbum, yo volaba. Y luego encima tuve la suerte, porque a veces pasa esto, ¿no? Lo de las personas, que quiero también detenerme en esto, a no ser que alguien levante la mano y me diga, ¿cómo has hecho esto? ¿Con qué formato? Que estaré encantado también. Pero si me dejáis, yo también quiero hablar mucho de lo emocional, de la relación, de lo importante que es para llegar a una buena foto, en mi caso. Una buena foto no es la foto bonita en la que me pueden poner medallas, ¿no? Para mí la buena foto es en la que has hecho lo posible, en la que has sido honesto, y en la que has hecho lo posible por llegar a ese lugar, en este caso en la música, en la que lo que ellos quieren y lo que te han transmitido lo puedes llegar a transmitir más o menos, ¿no? Entonces, ese trabajo es un proceso maravilloso, que no necesariamente, de hecho, una parte pequeña es la de los clics, que es maravillosa, la parte de meterte en la ventanita de la cámara,
es la más mágica. Creo que por eso es por lo que somos fotógrafos, yo creo que todos los que somos fotógrafos. Pero también el proceso de creación, el previo y el posterior, puede ser maravilloso, ¿no? Charlar con Santiago, ¿no? Quería detenerme en conocer a esta persona y a otras tantas que he tenido la suerte de conocer. Es maravilloso, una persona que tiene una cultura visual maravillosa. Es un tipo, en este caso, como que realmente es una persona que le gusta mucho cualquier disciplina artística, sabe de muchas cosas, de filosofía. Entonces, conversar con él sobre tantas cosas antes de atacar esa foto fue un placer, ¿no? Estuvimos mucho tiempo hablando de referencias visuales. Él en ese periodo vivía en Barcelona, fuimos a Barcelona, conocí su casa, cenamos, comimos, estuvimos varios días cuando se podía, insisto. Ahora no es fácil que haya presupuesto para esto, ni tiempo. El digital ha también estrechado el mundo del tiempo también, ¿no? Todos nosotros somos responsables, fotógrafos, clientes, de que parece que el digital es más rápido. Y es verdad, porque los procesos antes intervenían laboratorios revelados, desaceleraban todo esto, pero de alguna manera se ha pasado al otro lado, ¿no? A que el cliente cree que se puede tener para mañana las fotos. Literalmente sí, pero conceptualmente las fotos necesitan reposar. Los autores necesitamos reposar las fotos. Sabemos la importancia de editar, de decir, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado ayer, no? ¿Qué ha pasado ayer? Por decir, he hecho una sesión, esas emociones, no solamente tenemos el ojo para decidir cuál está a foco, cuál es la bonita, cuál está guapo, el retratado o la retratada, sino también hay un proceso que se está olvidando y se está perdiendo. Entonces, la cosa es que esos procesos son lo que me han hecho también crecer muchísimo como persona, por supuesto, y como fotógrafo, ¿no? Entender el 360, todo lo demás de la fotografía. La fotografía, volviendo al universo en el que vivimos ahora, aprenderla, la técnica, que se lo digo mucho a los alumnos en talleres que tengo, me encanta enseñar lo poco que sé o lo mediana o lo mucho que sé, no sé muy bien, para mí sé poco, pero bueno, lo que sé lo enseño con mucho gusto, diciendo también ahora mismo que la técnica de verdad que se aprende ahora en tutoriales, en el ensayo y error tú con una cámara, pero todo lo demás no me lo han enseñado nunca a mí. Yo tampoco estuve en una época de que había muchas escuelas, soy bastante autodidacta, ¿no? Porque mi carrera era una carrera más centrada en el mundo audiovisual. No se ha hablado de ello, ahora también soy realizador, siempre he caminado haciendo de vez en cuando piezas audiovisuales, sobre todo videoclips musicales, volvemos a la música, pero ahora estoy volviendo a abrir esa puerta, que también ha sido de forma natural. Antes no lo decía con la boca pequeña, que era realizador, porque me parecía como una casa mucho más grande, que lo es. O sea, yo decía también, haciendo otra alusión a la comida, que fotografía es como invitar a comer a 2 o 3 personas, y que hacer cine o cualquier pieza audiovisual es como hacer una comida para 100, por exagerar mucho, ¿no? A 50. O sea, hay que gestionar eso emocionalmente, son muchas cosas, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? A nivel humano, los equipos, a nivel presupuestario, la responsabilidad. Entonces, yo he caminado diciendo con la boca pequeña, siendo un fan del cine, cinéfilo total, pero bueno, este recorrido lo voy a hacer en paralelo y despacio. Ahora resulta, por los tiempos que corren y por la madurez quizá, pues que tampoco me ha importado decir, bueno, hace un par de años estoy diciendo, bueno, pues también soy realizador y me están saliendo cosas muy chulas, proyectos maravillosos como realizador, ¿no? Que si da lugar, pues os contaré. ¿No hay ninguna pregunta en la sala? Sí. Ninguna. Que estuviste como 3 días hablando de referencias, ¿sí te acuerdas de alguna de las referencias? Sí, tengo la memoria un poco pez y un poco aleatoria, es decir, a veces me acuerdo nítidamente, pero sí que me acuerdo de un autor nítido del que trabajamos, que en esa foto no lo refleja, pero luego las fotos de dentro de promoción y tal, y además muchas veces, ahora hablo de las referencias y de lo que pasa cuando son interesantes. O sea, una cosa es en publicidad cuando quieres clavar una foto de referencia, un dibujo, y otra cosa es cuando hablas con una persona como Santiago y como otra gente y que hablas de las referencias como os voy a contar, ¿no? Que es, las hablas, las procesas y luego las haces tuyas, y aunque luego no parezca lo que se habló, de alguna manera hemos encontrado un lenguaje común en el que nos hemos entendido. Esa foto final que le encantó a él y que fue la portada, luego hay otras fotos, insisto, que se parecen más a este autor que os voy a comentar, pero él me vino con un libro maravilloso de Joan Colom. No sé si todos los que estáis aquí, seguramente no. Mi hijo, por ejemplo, no sabe quién es Joan Colom. Te lo voy a decir, hijo mío, y a los demás. Joan Colom es un fotógrafo catalán, no me sé su biografía,
ya está, ya falleció, pero maravilloso, que os aconsejo a los que no conozcáis, y los que lo conocéis ya sabéis de lo que hablo, que pues es un fotógrafo que amaba su ciudad, Barcelona, y sobre todo el Raval y el mundo del lumpen, del underground, de la prostitución, y es un personaje muy peculiar. No he sabido todo porque hay parte de leyenda, con esas biografías sabéis que hay parte de leyenda, pero sí que hay algo en la que él era un fotógrafo que robaba las escenas, ¿no? Que robar en el sentido, no es, por supuesto que no es peyorativo, ¿eh? Él hizo un artilugio para llevar la cámara, una Leica, escondida, ¿no? No sé si en la gabardina. Entonces él ideó una cosa muy guay de fotografiar siempre sin ser visto, ¿no? Porque su necesidad creativa era fotografiar una cosa que, como sabemos, es muy peculiar, muy íntima, y que fotografiarla con un criterio artístico se puede confundir, porque al final parece que podría tener otros intereses. Entonces tuvo que esconderse para fotografiar sobre todo las escenas callejeras que él fotografiaba. Ese libro que me enseñó Santiago, cuando me enseñó a este autor, yo no le conocía en profundidad, y entonces me empapé. Tuve la suerte, por eso hablo de esos procesos, ¿no? Tuve la suerte de que me abriese ese libro, ¿no? Ese libro metafórico, y me empapé de Joan, me enamoré de su trabajo, y aunque no fuimos a hacer fotos en ese nivel, esa estética, esa Barcelona del Raval, la intentamos reflejar. Esa pared que veis en la portada, bueno, ahora no está, pero no sé si puedo volver atrás, porque ahí está. Esas paredes, esto podría ser un estudio. Yo también me gustan mucho las paredes neutras de las ciudades, porque para mí son igual que un estudio, ¿no? Yo trabajo en estudio muchas veces, y a veces el estudio es una esquina con una luz determinada, pero es una pared del Raval, ¿no? Estuvimos trabajando y localizando en el Raval pues espacios, bares, cantinas, una azotea, que un amigo mío vivía en una azotea con ropa tendida, y trabajamos a partir de ahí, ¿no? De vivir el Raval, los dos con una producción bastante pequeña en términos de estructura. O sea, yo siempre soy más feliz trabajando con equipos pequeños que grandes. También tengo don de gentes, o sea, quiero decir que me gusta la gente, me gusta trabajar con... Hace poco he realizado un vídeo con 60 personas y es un pollo muy gordo, me gusta, pero me gusta más trabajar con un ayudante que te entiende, que te conoce bien, y así trabajamos con un ayudante y poco más. Y vamos por allí discretamente, azotea va, cantina viene, y bueno, esta es la referencia de la que me acuerdo. Pero hablamos de tantas cosas, pero esto es interesante decirlo, ¿no? Que es un autor que os recomiendo vivamente. Y bueno, pues mira, hace poco Ariel es una persona a la que también me gusta nombrar, porque además por casualidades de la vida, con Ariel es de los artistas musicales, los que no los conozcáis, él es uno de los miembros de una banda también muy reconocida en España, Tequila, una banda de rock que refrescó un poco el panorama español en los finales de los 70 y 80, principios, y Tequila pues generó también una forma de vivir el rock ibérica, porque los líderes eran argentinos, pero bueno, se afincaron aquí y se quedaron a vivir. Y luego Ariel pasó a Los Rodríguez, otra banda que también animó mucho el panorama español, con Calamaro y él como líderes, y cuando él empezó a hacer su carrera en solitario, me llamó. Y entonces, bueno, he tenido con él, ha sido de los pocos artistas, aparte de Javier, al que le he hecho todos sus álbumes, es de los que más veces he repetido con él. Hemos hecho 3 o 4 discos juntos, y después de 10 años me llamó el otro día, el viernes, antes de venirme para acá. He hecho una cosa con él y con Kiko Veneno, ¿no? Juntos, que van a hacer una gira, y me llamó y fue muy grato, ¿no? Porque hay un cariño que también es bonito de esta parte que quería hablar, lo emocional y lo personal. El cariño que se genera no es una amistad al uso, a veces sí se generan amistades al uso, de llegar a tener amistad, de tomarte unas cañas y de llamarte todo el rato, ¿no? Pero el cariño profesional, que yo llamo, es otro tipo de amistad, es este tipo, ¿no? De un Ariel que te llama con cariño, y como cuando nos hemos encontrado como si nos hubiésemos visto el día anterior, ¿no? Nos hemos recordado nuestras batallitas de estas fotos, ¿no? Esta sesión se hizo hace, pues eso, 10, 12 años o más, en un hotel muy gracioso, un cachondo que hay en Madrid, se llama el Hotel Emperador, en el que tiene una azotea con unas vistas maravillosas, como podéis ver a la derecha, y tiene unas suites así como kitsch, con una estética, y nos montamos una película que ahora mismo no da tiempo a contar, porque si queréis que alguien que me para y que me detenga, pues me detendré en historietas, pero voy a ir un poco más ágil para que no marearos y para que estemos en hora, también te os digo. Aquí contaros un poco, ¿no? Sobre el mundo. Os he hablado así como de pasada. Aquí os he hablado sobre lo que es para mí el estudio. Una foto de estudio es interesante porque a mí la fotografía me interesa
soy como omnívoro, ¿no?, con la fotografía. Me gusta la fotografía de los grandes documentalistas, pero también me gustan mucho los fotógrafos de estudio. Me gusta la buena fotografía, lo que llamo buena fotografía subjetivamente para mí. Aquellos que miran de una manera que me hacen pararme en esa foto, que me emociona, ¿no? Entonces, para mí no existe un género que me guste más. Con los años, además, cada vez lo tengo más claro. Empecé con los fotógrafos de calle, con Cartier-Bresson, con Robert Doisneau, que son muy diferentes, con gente de calle, de Magnum. Fueron los primeros que empecé a mirar. Pero luego me detuve en otro que me cambió la vida, por eso hago retrato, yo creo, gracias a él, que es Richard Avedon, ¿no?, que tampoco es ninguna, para cualquier persona que sepa de fotografía, es absolutamente uno de los grandes maestros, como Velázquez en pintura. Pero es que es verdad que Avedon me marcó su forma de mirar y su forma de no tenerle ningún miedo ni ningún complejo a fotografiar en estudio o fotografiar en un exterior y tratar ese exterior como un estudio y viceversa, ¿no? O sea, es decir, para mí una foto de estudio puede estar hecha, ya os digo, en una calle en la que tú tienes el control de alguna manera, más o menos es más parecido a eso, al control, y lo otro es más parecido a la instantánea. Y nada es mejor que, en mi caso, mi opinión, nada es mejor ni peor. En unos lugares tienes un lenguaje, unas herramientas y tienes unas necesidades como fotógrafo. Entonces, en mi carrera como fotógrafo de música, para centrarlo, he trabajado según las necesidades. Como me gustan, como insisto, soy omnívoro en la fotografía, he intentado hacerlo lo mejor posible. A lo mejor para algunos piensan desde fuera, ¿no?, que se me da mejor el estudio, otros que lo de fuera. Hay gente que me ha dicho, joder, cómo tratas la luz ambiente de bonita, otros, joder, cómo haces que el estudio parezca natural. Yo no lo sé, yo no sé en qué soy bueno o no. Yo solo sé que le pongo esa misma pasión, ese mismo rigor y esa misma... La palabra honestidad suena pomposa, pero honesto significa intentar ser sincero y transparente con lo que eres, ¿no? Entonces, el trabajo de estudio, bueno, esto es, por ejemplo, un exterior, ¿no? Me encanta localizar, he de decir. Estos días he estado localizando, antes de hacer las fotos ayer viernes, me lo pasé pipa localizando. Cada vez disfruto más en los procesos previos bonitos, en los que no hay presiones de ningún tipo. Y para mí elegir una localización, cuando es un plató, tú estás en Madrid y dices, bueno, trabajo con este presupuesto, pues trabajo en un lugar que me guste, que sea acogedora, dentro de que un plató no es muy acogedor, sobre todo para el retratado. Son 4 paredes blancas, por resumirlo mucho. Pero elijo espacios en los que parezca un poco que es mi casa, ¿no? Yo ahora no tengo estudio propio, a lo largo de estos 27 años es otra historia, pero he tenido casas con estudio, un estudio chulo en el que trabajaba yo sobre todo, pero ahora no tengo estudio y trabajo según el presupuesto y las necesidades, ¿no? Pero, insisto, cuando hay una localización, como es este caso, es un trabajo maravilloso escogerla y intentar interpretar unos días antes lo que va a suceder días después, ¿no? Intentar saber, yendo a esta localización a las 5 de la tarde, que aquello con lo que tú tienes en la cabeza, en la hora bruja, en esa hora en la que toda la ciudad empieza a encenderse, pero todavía hay detalle, pues va a funcionar. Todo ese ejercicio me parece maravilloso y también quería contároslo, ¿no? El ejercicio de elegir bien un lugar para convertirlo en tu estudio, ¿no? Porque aquí hay, como veis, y además enseño la tramoya en la contraportada del disco, hay como iluminación mía, ¿no? Además de las luces de la ciudad, hay iluminación controlada por mí y otras que son de la ciudad y otras, bueno, la luz propia del ambiente, que en este caso era la hora bruja que llamamos, ¿no? La luz en la que ya empieza a desaparecer la luz solar. Y saltando al otro lado, pues el estudio puro y duro, plató, fondo neutro, y aquí tenemos un caso pues de un trabajo que también me conocen mucho por este tipo de foto, de la foto del retrato puro y duro, que es al final pues lo que veis aquí, ¿no? Es un trabajo en el que la portada pues fue la que veis, contraportada, y luego dentro, en el interior, había este arte, y luego la promo, había también fotos en color, pero se apostó por este tipo de foto. Y esto requiere, pues lo que os he dicho también, tener un espacio en el que estés a gusto, no solamente, por supuesto, que eso lo doy por hecho, que tenga las características técnicas necesarias, eso se da por hecho, pero muchas veces no las tiene. Estamos hablando de que muchas veces los presupuestos te van menguando la posibilidad de elegir todas las cosas que tú quieres de luz, todos los metros que quieres de tiro, y ahí llega también algo fascinante si te lo tomas a bien, que es la creatividad para solventar esos errores. Si no tengo tiro de cámara, pues veremos qué hacer y tiraremos de una óptica más abierta, pero eso también, como sabéis, los que sabéis un poco de fotografía, las ópticas
también determinan la apariencia de los retratados. Es decir, también si vas a un estudio pequeño porque no tienes dinero y tienes que usar un angular, los rostros saldrán de una manera más afilada, más alargados, o sea que hay que tener cuidado con la creatividad, de decir, no pasa nada, hago los retratos con un angular. Bueno, sabemos, creo que la mayoría de los que estáis aquí doy por hecho que sabéis de foto, pero si no, pues un pequeño recordatorio, ¿no? Que toda la parte técnica es importante, muy importante. Yo pienso que es que cuanto más interiorizada la tengas es mejor, para no estar pendiente de ella en el momento, el momento fotográfico. Sea el que sea, el reportero también tiene que estar pensando en esa escena que le pone. Si está retratando a una persona, no hay que olvidar, siempre lo digo, que es lo más importante de los retratos del retrato, que hay personas. Por encima de la cámara fotográfica tienes que tratar a una persona o varias y ver esa temperatura emocional. Saber cuál es esa temperatura, ¿no? Es muy importante también, voy a hablar brevemente de esto, que en el retrato, insisto, en la música es eso, porque alguna vez he hecho bodegones, alguna vez he hecho portadas que es, pues por ejemplo, me acuerdo de una portada de una banda indie, el surtidor de una gasolinera antiguo, ¿no? Vale, sí, y eso es un bodegón y el tratamiento emocional con el surtidor no es nulo, ¿no? Tu tratamiento emocional sí que es importante, porque tienes que ir a la hora que necesitas, tienes que tener el mood de fotografiar aquello con emoción, para mí. Pero con las personas lo importante son ellas. Cuanto más pasa el tiempo, más lo he afianzado y más lo intento comunicar a la gente que me esté escuchando, ¿no? Que muchas veces la gente que empieza, no lo digo por vosotros, los alumnos más jóvenes, les he visto trabajar, les he visto fotografiar y sus proyectos cuando los acometen es lógico, pero están muy preocupados, mucho más preocupados casi siempre por goleada, os lo digo, de los aspectos técnicos, ¿no? De que mida bien el diafragma, si me ha quedado quemado, dónde pongo la contra, dónde pongo la luz, qué hago, y desocupan la parte más importante, o sea, desatienden, mejor dicho, perdón, al retratado o los retratados, a los que objetualizan muchas veces. Es muy cómico cuando lo cuentas fuera de las sesiones y ves a gente que empieza, cómo prácticamente a veces le pones, ahora ya no se usa mucho el fotómetro, pero le pones el fotómetro en la cara sin decirle, perdón, te voy a poner el fotómetro para medir, ¿no? A veces son muebles, ¿no? Lo que he visto. Y eso es algo que es importante tenerlo muy presente, ¿no? Que cuando retratas a personas parece de sentido común, pero no lo es. Cuando retratas a personas es el objeto principal de la foto. Para que salga algo, para mí, interesante, tiene que haber compromiso del retratado. El compromiso puede ser, no hace falta que le encante tu trabajo, que le admire, o sea, si es maravilloso todo, fenomenal, pero si hay tensión porque el personaje está a 1000 años luz de ti, pero al menos si entiende el código, el pacto que se ha hecho ahí, si entiende que aquello es una cosa seria, en la que hay detrás de la cámara una persona que se ha tomado su tiempo, que es una persona celosa de su trabajo, si entiende ese compromiso ya vamos bien. Aunque sea una persona, pues he retratado políticos por salirme de la música, o músicos que no necesariamente admiraba su música, ¿no? Pero si existe ese compromiso empiezan a pasar ya cosas, ¿no? Y también quería detenerme en eso. Voy a hacer cuando paro para beber es ideal que preguntéis cosas, ¿eh? Puede ser la familia la que pregunte para disimular. No se lo he dicho, pero mola decir, oye, preguntad algo, pero no. Va a preguntar a alguien que no conozco, de verdad. Quiero preguntarte una cosita. Como fotógrafo, ¿no te molesta que luego, después de haberte colado la foto, el estilo, todo, que se la recorten, que te cambien el color? Y encima, a lo mejor que no aparezca ahí el nombre del fotógrafo en la portada del vídeo. ¿Sí te molesta? Pero te pregunto. Bien. Una pregunta para mí todas las preguntas son pertinentes, ¿eh? Y me encantan, o sea, pero esta es muy pertinente también, me parece guay. Pues mira, depende, cada vez, hoy estaba con un familiar mío que ha venido y que aprendo mucho de él porque es mayor que yo y he aprendido muchas cosas, y es aprender a gestionar esas cosas, los malos rollos en la profesión, los egos de otros, los tuyos propios. Entonces, cada vez me importa menos todas esas cosas. Sí, porque muchas veces hay que pensar como en lo del mundo del derecho, que ya la presunción de inocencia. Yo cada vez más seguro que lo han hecho sin querer, ¿no? Entonces por ahí voy muy bien, con mi cabreo. Yo tengo que gestionar mi cabreo si no me han puesto, si me han destrozado la foto con la ilusión que yo le había hecho. La primera es, bueno, pues no están en mi línea. Esto es cuando no está hablado. Si está todo muy hablado y se lo saltan, puedes también llegar a un punto, yo no me suelo enfadar, ya cada vez menos, y es, bueno, pues chico, si esto está hablado, ¿no? O chica, da igual. Esto sí está hablado, ¿qué pasa, no? En el mundo de la fotografía, de música,
el mundo de la autoría, sobre todo en el trabajo final, ahora ya no se imprime casi, pero en los CDs, en los álbumes, está muy presente, está muy respetado, ¿vale? Está muy respetado. No he tenido en 27 años ningún ejemplo de que no me hayan puesto el nombre en un disco impreso, disco sea vinilo o sea CD. Sí he tenido muchas anécdotas divertidas de que te le hayan puesto mal el nombre. Me divierte ahora porque ahora me da igual todo, pero que te salga, te jode cuando tienes menos años, que te lo pongan mal, sin tilde, la Jerónimo, con G en vez de con J. Pero eso ya me da igual, porque digo, no lo han hecho para joder. Nadie creo que me lo haya hecho para fastidiar. Entonces a partir de ahí lo gestiono. Pero insisto, en el mundo de la música hay respeto y con la edad, una de las cosas que vas ganando, no se gana mucho, o sea, igual, estás igual de bien y de mal, pero se gana en que hay como a lo mejor más respeto de los demás en esos aspectos. En el mundo de las redes, es un mundo peculiar que es muy joven, aunque lleve 10 años, pero se respeta menos y yo pues hago recordatorios, pero siempre desde la amabilidad. Si hay un músico que de repente acaba de hacer una sesión, pone mi foto y me interesa que esté mi nombre, a veces no me interesa y me viene bien, también he de decírtelo. Importante. Por ejemplo, con el arte, ¿no? Dices la transformación. Hay pactos de que tú asumes que en algunos casos, no en todos, va a haber una transformación que no siempre te va a gustar y lo aceptas. Es un pacto de hay un intercambio económico y un intercambio creativo. Oye, vas a hacer las fotos, pero el diseñador lo va a ver de esta manera. Si no te gusta, lo mejor es que no aparezca tu nombre, ¿no? Y entonces me va bien. Pero tampoco digo, no pongáis mi nombre, no he creado ese mal rollo, salvo cuando de repente haya un destrozo brutal, ¿no? Oye, mejor no pongáis mi nombre. Cuando en las redes no pone mi nombre y me apetece, recordatorios de buen rollo, o sea, pues un mensajito, un icono de tu cámara, un icono de camarita de esta lo hice yo, ¿no? O sea, no va más allá, ¿no? No sé. Pero, por supuesto que el lado así serio de esto es que, por supuesto que abogo por la autoría, o sea, la autoría, y además es que hay unas leyes, la ley de propiedad intelectual, yo pertenezco a la VEGAP, o sea, soy una persona concienciada, para que no parezca que me da igual todo. En la parte personal humana me viene mejor estar calmado, pero he sido bastante mosca cojonera, con perdón, y estoy involucrado en esa especie de consolidar la idea de que los autores, como mínimo, la mención en créditos es importante. Y la transformación de las obras, también lo habla la ley de propiedad intelectual, pero hay una franja ahí rara, en los trabajos de encargo es más difícil. Esa transformación, pues también tiene que cuidarse, ¿no? Y sí, lo he trabajado, pero ahora desde la calma, ¿sabes? Me enrolla un poquito, perdonad. Yo te quería preguntar sí. una cosita más. Perfecto, por supuesto. Mejor para mí. El tema, ¿cómo abordas tu relación con los músicos? Porque los músicos son duros de pegar. Yo también he hecho un periodista, además coincidimos en esa época Que estábamos trabajando en los mismos medios casi, sí. Y casi siempre me los quitabas. ¿Te lo quitaba yo? Es que en el fondo soy mala persona. Soy mala persona. Y va Mili y me invita a una conferencia, a una exposición. Ella sí que es un ejemplo de buena persona. Entonces estoy aprendiendo de gente como tú también. No, yo no te los quitaba, Mili, hablando en serio, ¿no? Que lo sepan los demás. ¿Cómo abordas? Porque yo sé que los músicos son duros de pelar. Tengo uno en casa. Hay mucha timidez por parte de muchos músicos. No es, por ejemplo, como los modelos. Trabajar con modelos es más sencillo, trabajar incluso con actores es más sencillo, pero con músicos, yo por lo menos mi experiencia es que son duros, ¿no? Sobre todo los rockeros, súper duros. ¿Tú les dejas que sean ellos los que te proponen, los que te van llevando, o tú eres el que diriges? Pues es que al final hay un trabajo, como he hablado de todos los demás aspectos que no son puramente fotográficos que introducía, lo voy a volver a introducir aquí con esta también buena pregunta y súper interesante, que es la parte de psicología humana pura, que no soy psicólogo de milagro, o sea, yo no me licencié, pero yo creo que ya podría tener un máster, porque me interesa ahondar mucho en ese aspecto emocional. O sea, hay una parte de que cómo puede comprometerse un músico. Los músicos, en descargo de ellos, os digo, no son profesionales de la imagen. Aunque muchos veáis que son tan pintones y se preocupan tanto por la imagen, pero muchos de ellos sufren mucho, la mayoría de ellos, sufren muchísimo en el periodo de tener que hacer fotos. Algunos, de una manera cómica, se puede ver que te dicen, tío, es que no puedo dormir el día antes de una sesión, no voy a dormir una mierda.
Hostia, entonces te tiene que venir, para llegar al sitio, tienes que aprender la parte emocional, de decir cómo le seduzco, cómo le tranquilizo, cómo le hago ver. Entonces, hay un trabajo previo que si hay suerte, y yo procuro que la haya, dejar un espacio de conocerles. Si no les conozco, pido en todo este proceso, porque no te llaman de un día para otro, afortunadamente suele haber unos días, sobre todo para la construcción de una portada. Pero pasa que a veces para una revista sí que es inminente. Oye, mañana puedes estar en el hotel... Y yo ya tengo pues unos kilómetros para acelerar esos procesos. Pero lo normal, y lo que me ha hecho aprender esto, es tener un proceso importante para prepararles, para conocerles, es decir, son de esos que les gusta, que no. Hay gente que sí, que les gusta, se les da bien, y lo ves, pero en una banda es muy difícil que los 5 o los 6, ahora que os pasaré a hablar de Vetusta, que son 6, ¿no? La dificultad de 6 personas adultas es que tienen sus miedos, sus miserias, sus necesidades. Y aparte de la banda, del todo, tienes que atenderlas en todos los aspectos. Entonces depende, no soy de, yo les dirijo siempre y les llevo, cuando puedo sí, pero otras veces les dejo hacer. Entonces es dibujar en la medida de lo posible antes de la sesión, hacer un escáner de cuál es la necesidad que tiene esa persona, y eso es emocional y psicológico. Además de la fisonómica, o sea, quiero hablar de la parte fisonómica, ¿no? Que ahora también la suerte de las redes desde hace mucho tiempo es que la gente de la música les sueles conocer, pero hay gente indie que no, otros que les conoces pero no lo suficiente, y tú haces un estudio de esas personas desde el punto de vista fisonómico y emocional buscando en Google. Toda la documentación de ahora es maravillosa. No tienes que ir a Discoplay para coger y ver cómo eran los álbumes de antes. Ahora vas a Google y te coges a alguien que no has fotografiado en la vida y vas recorriendo cómo era, cómo es, cómo posa, qué puntos débiles le notas, ¿no? Entonces yo ya hago ese escáner. El escáner de esta persona claramente es insegura, por poner un ejemplo chungo, ¿no? O sea, cuando es alguien que estalla en la cámara y cada foto que ves, aunque te guste más o menos la foto, ves que es una persona que lo tiene, que tiene fotogenia, que se lo cree, pero muchas veces, vamos a ponernos en el lado malo, cuando vas viendo venir que está inseguro, que cuenta inseguridad en sus ojos, en su boca, porque yo también, otra de las carreras que no he hecho, pero la fisonomía, claro, el estudio de la fisonomía es importante. Esos gestos, es importante atender a eso, ¿no? ¿Qué le queda bien a alguien? ¿Qué le sienta mejor a nivel de óptica? ¿Es una persona con la cara redonda o la cara muy alargada? Entonces tenemos que trabajar muchas cosas que hoy no da tiempo a hablar, pero que están dentro de todo ese todo del que hablas, Mili. Pero sobre todo, no tengo una fórmula, porque no quiero, cuantos menos rigidez tengo, si yo tuviese la fórmula de siempre dirigirles y llevarles a mi terreno, me ha pasado a veces de decir, voy a apostar por esto, pero si no es la persona para eso, es como con los hijos, yo solo tengo uno, pero que tienes 3 y quizá hay que personalizar. Hay gente que no le sienta igual hablarle fuerte, que hablarle con calma, que explicarle las cosas. Aquí igual, o sea, las personas somos personas y hay rockeros brutales que dices, joder, la imagen que tienes es la hostia, pero les cuesta muchísimo llegar a ella y sufres, es un parto casi. La creación es un parto, en general lo dicen, está en los libros, los poetas, nosotros los que somos creadores visuales, no lo pasamos siempre bien, insisto, no es un camino de rosas, es vocacional, es maravilloso, pero retratar a alguien que no ha retratado nunca, con una presión de que es, imaginaros, una leyenda de la música española, pongamos en escala, pero leyenda, yo me he quitado los mitos, yo no soy mitómano, afortunadamente, pero hay una responsabilidad para con ellos, para contigo, ¿no? Como profesional, y entonces pues es abordarlo así. ¿Vas a preguntar algo? Mi hijo va a preguntar algo, se nota que es mi hijo, pero bueno, me hace ilusión. Vamos a ver. Lo que más me gusta de mi trabajo. Qué difícil, tío. Qué difícil, tío. ¿Cómo me preguntas esto? Lo que más me gusta de mi trabajo es... realmente quizá, así lo que me viene ahora, es la imprevisibilidad. O sea, que me llegan regalos, la vida me da regalos que no me espero. O sea, no sé si mañana, por decir algo loco, pero es que es así, mañana me van a llamar y decir, ¿te apetece ir a Australia a hacer un videoclip de alguien? Me ha pasado, no me pasa todos los días, por decir algo exótico que os llegue a todos, ¿no? Porque a veces es simplemente en un polígono de Madrid, que yo no soy tan fashion de que necesite Australia, lo he puesto como icono de, como mola, ¿no? Insisto, tampoco luego es grato, o sea, Australia luego es un marrón para trabajar. Yo me he ido a Chicago con una banda y que era el jet, o sea, hacerte 12 horas de avión, llegar con dolor de cabeza porque te has sentado regular en el avión y ponerte a grabar en una sala de blues, ya vídeo y foto, o sea, tampoco es fácil, pero cuando lo ves a vista dices, pero no lo cambio por nada.
Cuando te llaman de una oficina, oye, ¿te apetece ir a Chicago con una banda de blues a conocer la sala de blues más mítica? Hostias, sí, aunque te duele la cabeza y te estalle y te quieras morir al día siguiente. Pero ese es lo que más me gusta es eso, ¿no? O sea, que mañana me puede suceder algo así, todo el rato me suele pasar. Y eso es muy bello. Es duro, porque no es solo maravilloso, pero me pone. Eso me tiene enganchado. ¿Te he contestado? Bien. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. Yo estoy ahí. Entonces, quizá yo os podría ir cerrando, yo personalmente, pero las preguntas serían guays. Yo aquí iba a hablaros de la revista, del mundo de la revista, pero sobre todo, al final es música. En el mundo de la revista también he trabajado mucho. La revista Rolling Stone en España, el periplo fue de unos 12 años, 15, y desde el minuto 1 me tuvieron en cuenta. Fue muy bonito tener la suerte de verla nacer y acompañarles y hacer bastantes portadas con ellos. Hubo una época muy bonita y la otra época cuando se fue empezando a estrechar el margen de presupuestos, etcétera, etcétera, en la que ya era más complicado hacer cosas muy bonitas, pero se hicieron cosas, tengo recuerdos muy bonitos, como esta sesión que hice con Leonor en un hotel, o la sesión de Sabina, en la que estuve fotografiándola en su casa, y la creatividad, o sea, la idea esta revista, y por mi carácter y mi perfil, me dejaba mucha manga ancha, o sea, mucha libertad para decir, haz lo que quieras. O sea, había muy pocas indicaciones creativas que me cercenaran mi creatividad, y eso también me gusta. Que me dejen volar es una responsabilidad, pero también me gusta. Entonces, pues en ese periodo fue muy bonito también poder hacer fotos a personajes muy consolidados y que podía contar cosas de ellos con mi punto de vista. Porque la diferencia, para también rematar un poco, la diferencia entre trabajar, así a grosso modo, para un disco o para una revista, básicamente es que en el disco tienes, si eres honesto, vuelvo a la honestidad, tienes que, sobre todo, darles a ellos lo que quieren. ¿Qué quieren contar con su disco? Ese disco, sobre todo, va a estar en la estantería del artista, ¿no? También en las tiendas, etcétera, pero es el disco y tienes que intentar interpretar y conseguir lo que quieren transmitir en imágenes de su música. Cuando una revista me llamaba de estas características, en las que he trabajado en bastantes, o un dominical u otras, en las que pones tu firma y te dicen, vuela, tengo que dar mi punto de vista, atendiendo también a ciertos estilos de la revista, pero sobre todo es dar mi visión de ese autor. Y ahí también es muy divertido. Es decir, ¿quién es Sabina para mí? ¿Qué quiero contar de Sabina en este momento que me ha tocado fotografiarle? Y aquí, por ejemplo, veis a un Sabina con un batín y muy a gusto por haber llegado al techo de todo, ¿no? A una carrera plácida en la que pues es un bon vivant, ¿no? Entonces me tocó fotografiar a Sabina en un momento en el que yo quería contar ese mundo de he llegado a un lugar solitario, por otro lado, a la cúspide, tumbado con un batín, y todo esto lo construí. O sea, no fui a su casa y estaba en batín. Esto está todo construido y me gusta mucho esa construcción, pactado y hablado con ellos. Pero esta construcción de decir, pues mira, Joaquín, a ti te veo así, por esto y por esto. Ese tipo de cosas, trabajar desde la seriedad, no decir, se me ha ocurrido esto en el mismo día, porque no suele salir bien, ¿no? O sea, no suele salir bien trabajar así. Entonces, normalmente cuando te ven trabajar, eso es lo que entiendo yo, cuando tienes un trabajo serio detrás, también transmites todo eso, ¿no? Transmites ese compromiso del que quería hablar y con el que podemos cerrar. Yo quería cerrar ahora, tengo muchas cosas que contaros, porque soy un charlas y porque he tenido muchas batallitas, pues storyboards, me gusta mucho preparar las sesiones desde los dibujos, pero bueno, para cerrar hay otra vuelta, afortunadamente porque amo la música, una vuelta a mi trabajo con la fotografía. El otro día os he contado que ayer viernes estaba fotografiando a Kiko y a Ariel juntos, que para mí fue un placer. Pero ahora, antes de eso, estoy trabajando de una forma muy estrecha, con mi hermano por supuesto, pero con la banda Vetusta Morla, que es una banda, bueno, flamenco. He tenido la suerte también de tener un periodo de conocer a grandes flamencos, no hace mucho y es un gusto. Pero ahora, por ir muy rápidos, estoy trabajando con Vetusta, y es un grupo que me ha dado otra cosa muy bonita, que es confianza plena. Me han demostrado, tras 3 discos, estoy ahora en el 3er disco, que confían en mí sin que fuesen amigos. O sea, esto es otra cosa, me gusta trabajar con amigos, o con mi hermano, ¿no? La familia, pero eso no es importante. Lo importante es trabajar con alguien, el que esté enfrente, al que le guste tu trabajo y que tengáis un lenguaje similar de que os entendáis creativamente hablando. Y con ellos cerraría un poco el círculo de que me están dando eso, ¿no? Una potestad con mucha responsabilidad,
gente muy exigente, como habíamos hablado antes con Mili, retratar a 6 personas y que estén en el sitio. Esta foto, por ejemplo, la hice en retratos individuales. Mi primer disco con ellos lo fotografié convocándoles por primera vez en su vida. Ellos no habían tenido este tipo de experiencia. Dije, no, os quiero retratar y os voy a convocar separadamente. Y luego uniremos las imágenes porque ahora el mundo digital te lo permite. Y generó una sensación de poder abordarles. Yo me había documentado, y que 6 personas a la vez en escena estén bien es muy difícil. Sobre todo, no por el fotógrafo, por cuestiones técnicas y por cuestiones emocionales, ¿no? Cuando tú, he hecho a muchas bandas, Barricada, Defcon 2, que eran 100 y la madre, Macaco, cuando eran 20.000. Claro, el mood es de fiesta absoluta, parece aquello un patio, es muy jodido. Entonces, muy jodido que uno no esté pestañeando, uno se lo esté tomando en broma, uno te mira como diciendo, ¿pero de qué va este tío? Me estoy aburriendo, otro está dentrísimo, es una risa, pero luego la foto es, este está dentro, este está fuera, este pasa de mí, este... Entonces, me apetece jugar con este tipo de cosas con las bandas, pero luego, pues estoy trabajando con ellos, bueno, son cosas que el nuevo disco no lo he traído porque no me dio tiempo a meterlo, pero cosas muy artísticas y sobre todo que están comprometidos, ¿no? Que es algo que insisto, soy pesado con esa palabra, pero que es algo que hace que el resultado final es posible que mejore mucho. En el género de la música, por supuesto, ¿no? En el género documental, lógicamente, una escena que tú capturas en la que nadie te ve, pues el compromiso de la gente también es con su vida. Si tú retratas a un paseante, a otro que se cayó, están en su mundo y es maravilloso, pero el problema es cuando se queda a medias, ¿no? La cosa, ¿no? Cuando de repente notas que esa energía, que no hay confianza, que no fluye, ¿no? Y no sé si yo cerraría con si hay alguien que le apetece sumarse a alguna preguntita, como sé que me estoy pasando un poquín, pero no mucho, ¿no? Si alguien quiere preguntarme, o cerramos, eso que digan los jefazos. ¿Quiere preguntarme a alguien? También es familia, pero... Voy a ser muy frívolo. En primer lugar, o sea, en segundo lugar, fotógrafo otra vez. Repetiría sin problema. Pero me gustaría ser futbolista, la verdad. Entonces, es frivolidad absoluta y aquí en este mundo no se lleva nada. Mis amigos odian el fútbol, casi todos, etcétera, pero me lanzo a la piscina. Futbolista lo intentaría. ¿Por qué? Porque soy así de idiota. No por la pasta, que me parece horrible el universo, no soy tan tonto, pero soy una persona romántica y apasionada y habría sido un futbolista. No me interesa ser famoso, un mediocentro de un equipo mediano. Feliz, con mi sueldito, dando pases, con cardenales, con hielo en la rodilla, todo bien. Esto sería, ¿vale? Y es una pregunta muy buena también, pero volvería a ser fotógrafo, de segundo o de tercero. Y hasta aquí, por mi parte, feliz. Es una charla super express. Yo soy de los de 4 horas, pero... Estoy aprendiendo. Mañana tenía un taller que no va a poder ser y ahí les iba a machacar a los pobres. 8 horas conmigo, joder. No se lo aconsejo a nadie, sí. Pablo, tú estás muchas más horas conmigo. Hablando de foto, imagínate cómo soy. Mil gracias a todos porque, no sé, me habría gustado conoceros más, pero sois muchos y no da tiempo. Así que, lo dicho, un placer y que sigáis, los que hacéis fotos, que sigáis dándole caña y que esto es un camino largo. Así. Del Gijón, ¿bien? ¿Cómo se llama? Un placer, tío. Gracias, tío. Expúlsame ahora el disco cuando puedas. Ay, no nos has puesto el vídeo, tío. Ah, no he puesto el vídeo, tío. No he puesto el vídeo. Venga, ponlo, va. Sí, díselo a los chicos, ¿o qué? Sí. Espera, sí. ¿Hay un audio o no? Sí, ahí lo tienes. Una cosa, si queréis antes, como no sabéis vídeo de la sala, os voy a poner un vídeo que es bastante gracioso, es 10 segundos de vídeo, 10 segundos, por eso se puede poner, me la recordaba el fútbol, también Paula. Entonces son 10 segundos de vídeo, pero está bien rematar con ello, porque es un vídeo que hice en el 25 aniversario, hace 2 años, que lo mandé a clientes y a gente que me gusta, y era como 25 años en 10 segundos. Entonces lo vais a ver
me vais a entender la tontería y, bueno, y con eso me despido. A ver, un segundo. Se puede, está por ahí, ¿no? Sí, debe estar por aquí. Es este, ¿no? Es ese, sí. Entonces, si se puede... Sí, lo que no sé si lanzará el audio. No sale. Espera. Pero bueno, vale también, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. En cualquier caso, el vídeo tenga audio, ¿no? Porque el audio es de ruido de gente. Pero es exactamente como un poco mi perfil, ¿no? Lo que he escupido. No sé, ¿suena el audio ahora o qué? Ponle el micro a ver si lo coge. Diez segundos. Ahí está.